Juan Manuel, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen día para vos. Buen día, Nicolás, un gusto saludarlos. ¿Va a acompañar el peronismo o no la suspensión de las PASO que propone el gobierno de Ciudad de Buenos Aires? Mira, el tema todavía está bajo debate porque ni siquiera se ha Ujú. presentado el proyecto de ley a analizar. Hasta el día de hoy no sabemos si es una derogación, si es una suspensión, si es un uso aleatorio o discrecional de parte del poder político de la fecha, de la potestad de fijar fechas. Ujú. Y nosotros nos gusta conversar con los proyectos sobre la mesa. Y acá tampoco está claro qué va a pasar a nivel nacional, ni qué se va a hacer en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la manera más responsable de proceder en este caso es tener una posición unificada desde las tres instancias. Si bien yo te digo a título personal, creo que los porteños de la ciudad de Buenos Aires, como vos dijiste, Ujú. nos debemos un espacio para discutir lo que está sucediendo en nuestra ciudad y muchas veces el poder político local se camufla, se esconde detrás de los sucesos nacionales para no rendir cuentas de sus problemas de gestión. Y creo Ujú. que un eventual desdoblamiento nos permitiría llevar a cabo esa discusión con la sociedad, ¿no? O sea, ¿te parece que está bien lo que hizo el gobierno de la ciudad de desdoblar las elecciones de mínima, sin meternos en las PASO? Mira, la situación de la boleta única ya te lleva a una elección concurrente, o sea Ujú. que el mismo día se eligen distintas boletas. Eh, yo creo que con eso bastaría, porque otro significa hacer ir a votar a la gente más de una vez por año. Ujú. Pero bueno, estamos conversando con las demás fuerzas políticas y viendo cómo se da este debate. La verdad es que nos habían dicho que por el 20 de enero iba a haber sesiones extraordinarias. Eso no sucedió. Es uno de los tantos anuncios de Jorge Macri que pasan, digamos, al olvido y que nunca terminan de materializarse. Estamos esperando que haya una efectiva comunicación a la legislatura y una convocatoria formal a las sesiones extraordinarias. Ujú. Respecto a las PASO, tengo entendido que recién vos lo decías, que el proyecto no ingresó, pero sí el anuncio del gobierno de la ciudad fue muy claro y muy contundente que lo que plantea es una suspensión, no una eliminación. Con esa información, que todavía no es oficial, pero que la tenemos hecha pública, ¿tampoco tiene posicionamiento el peronismo respecto a eso? Mira, nosotros creemos que todo lo que simplifique la cantidad de veces que la gente vaya a votar es positivo. Pensemos que si se mantuvieran las PASO y se mantuviera el desdoblamiento electoral, la gente tendría que ir a votar no menos de 4 veces este año. Ujú. Entonces, estás hablando de un perjuicio importante. Y además de que vos te parece que las listas cierren en febrero directamente y ya vayamos a marzo, digamos, las autoridades legislativas que terminen siendo elegidas van a ser elegidas entre marzo y abril y la jura va a ser en diciembre. ¿Vos sabés lo que Ujú. va a pasar con esa legislatura donde sea tierra de nadie? Ujú. Donde los legisladores que no tienen mandato para adelante vayan a negociar individualmente con el poder político para ver qué necesitan en función de cargos a los que se pueden acomodar, como se dan en esos festivales de fin de año. Ujú. Yo creo que eso solamente distancia a la sociedad de los lugares de representación. Mm. Juan Manuel, te cambio de tema. Nosotros acá en este programa hicimos no sé si seguimiento, pero sí hicimos hincapié en lo que está pasando con el tema de la recolección de basura y un poco lo que es la higiene urbana en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está pasando algo puntual con eso? O dicho de otra manera, ¿está dejando de pasar algo que tendría que pasar? Yo creo que hay dos situaciones. A ver. Por un lado, hay una cantidad de contratos de parte de la Ciudad de Buenos Aires que fueron adelantados y firmados en la época de Larreta que podrían bien haber sido renegociados en la época de Macri. Entonces, Larreta, podríamos decirlo, madrugó a Macri y se quedó con la negociación de la basura, de los Mm. parquímetros y de distintas concesiones de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso hace que Jorge no encuentre dónde está la botonera, de dónde se activa la gestión. Y en Ujú. segundo lugar, la ciudad está en un grave estado de descontrol.
Nadie está ejecutando controles ni sanciones a los contratistas del Estado, no hay conducción política del Estado y eso hace que escuchemos lo que pasa con los recitales que se autorizan en cualquier lado, como en Caballito, y que tiembla toda la tierra. Eso hace que las veredas estén rotísimas y nadie sancione si se demora la obra que tiene que hacerse. Eso hace que haya derrumbes como los que estamos viendo en las obras de la Ciudad de Buenos Aires, y eso hace también que las empresas de basura no pasen a retirar lo que deben y nadie lo sancione. Y Ujú. eso es por muy mala gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La gente tiene que entender que acá hay un sector privado, porque estamos en una época donde se suele decir, no, el sector privado soluciona todo, el sector privado es el problema, el sector estatal es el problema. Bueno, acá fallan las dos, porque por un lado las empresas, las 8 empresas que tienen a cargo la recolección de residuos no están sirviendo en tiempo y forma, a su vez que es muy baja la cantidad de residuos que se reciclan en la Ciudad de Buenos Aires, menos del 10%, cuando el negocio hoy pareciera ser llevarte la basura al conurbano y enterrarla en el SEAMSE. Entonces, eso atrasa muchos años. Y por otra parte, un gobierno de la ciudad que no controla ni sanciona cuando esto no se da. Vos sabés que la Ciudad de Buenos Aires la tiene una empresa para controlar la reposición de las veredas. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires está absolutamente diezmado y privatizado el servicio de los amigos del poder que hace más de 20 años llegaron a gobernar. Ujú. Juan, te hago la última que no tiene que ver con esto, sino con un tema que tuvo gran parte de la centralidad de la agenda parlamentaria de la legislatura a fines del año pasado, Ujú. junto con el presupuesto, que es el código urbanístico. ¿En qué quedó eso y qué va a pasar con eso? Bueno, se sancionó un nuevo código urbanístico, Ujú, resultado de una lucha muy significativa de los vecinos que habían sido perjudicados por las volumetrías que autorizaba el Código de la Reta. El Código de la Reta tenía como principal objetivo la densificación de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos ujú. creían que solo desde la normativa urbana uno podía lograr una duplicación de la población, y que la gente que vivía en el conurbano iba a mudarse a vivir a la ciudad. La verdad que nada de eso sucedió en el medio de una pandemia además, que fue, bueno, claramente en contrasentido con esta presunción. Y lo único que sucedió es que grandes desarrolladores inmobiliarios especularon con el valor del suelo y arrasaron con las identidades barriales. Por ese motivo, hubo distintos agrupamientos de vecinos que, de la mano de la campaña de Leandro Santoro en 2023, pusieron este tema sobre la mesa. Tan fue así que el propio Jorge Macri se vio obligado a derogar el código urbanístico que había sancionado Larreta, tan solo 5 años antes, porque el código es del 2018, el inicial, y este que estamos sancionando se sancionó en 2024. Eh, y después de eso, bueno, este código todavía está implementándose, ¿no? O sea, ya salió en el Sí. boletín oficial, pero bueno, hasta que la Dirección de Interpretación empiece a emitir dictámenes y a modificar lo que se había otorgado, pasa un tiempo. Nosotros no acompañamos este código, porque si bien había cuestiones en particular que acompañar, de hecho lo hicimos, por ejemplo, logramos darle protección urbanística al centro de salud Ujú. de Manuela Pedraza, ahí en Núñez, porque el gobierno de Milei lo quería rematar y convertir en una torre. Bueno, si bien esas situaciones se fueron dando y logramos que, por ejemplo, los sitios de la memoria sean declarados patrimonio, y logramos que haya áreas de protección natural en la ciudad de Buenos Aires y que no se edifiquen las plazas, y fuimos avanzando en una cantidad de definiciones que tienen que ver con la movilidad urbana y con medidas digamos, de progreso para los vecinos. El concepto general, con algunas ideas realmente muy malas, como la posibilidad de otorgar capacidad constructiva adicional a los corredores norte si uno invierte la igual cantidad de metros cuadrados en el sur, lo único que hace ahí es hacer un canje donde el sur no se va a desarrollar y el norte va a seguir acumulando y acumulando masas de cemento. Está claro. Eh, Aunque pensamos eso, Ujú. creemos que hubo algunos avances respecto al código original de la Reta y estamos esperando que se siga escuchando la voz de los vecinos en esto. Esperemos que eso pase. Juan Manuel Valdés, legislador porteño de Unión por la Patria, te dejamos un abrazo muy grande, Juan.
Gracias, saludos a todos los oyentes de Futurock y a vos en particular. Que tengan un muy buen año. Igualmente para vos.